Frecuencia Sorora, un programa dedicado a las mujeres que han luchado y fortalecido la industria musical, porque la repetición de la unidad hace Frecuencia Sorora. Hola, les doy la bienvenida a una emisión más de Frecuencia Sorora, una producción de Estefanía Hernández para Universo 94.9 y que también se transmitirá a través de CIMAC Radio. En esta ocasión conoceremos a Codex, dúo de música electrónica experimental formado en 2023 y conformado por Gabriela Maravilla y Saúl Castillo, quienes buscan ser un referente emergente en la escena de la música electrónica experimental de México y Latinoamérica, conectando con públicos diversos mediante proyectos sonoros que integran arte, pensamiento y tecnología. Por medio de una exploración que va del paisaje sonoro, implementando elementos experimentales y meditativos hasta llegar a géneros como el techno y house, Codex lanzó en 2025 su álbum homónimo. Pues qué gusto tener aquí en Frecuencia Sorora a Codex, Saúl Castillo, Gabriela Maravilla. Muchas gracias, Esther. Gracias. Oigan, estoy muy emocionada porque es algo muy distinto a lo que he estado acostumbrada a entrevistar y bueno, me gustaría, pues como en todas las entrevistas, conocer un poco de sus inicios, saber cómo es que llegan a la música electrónica y bueno, sí, empezar así, ¿no? Porque lo que leí, Gabriela Maravilla, compositora, filósofa y especialista en historia del arte, egresada de la maestría en ópera experimental. Y tú, Saúl, pues también compositor independiente, participaste con una pieza audiovisual en el Festival de las Luces en la Alianza Francesa y en 2024 colaboraste con la producción de un EP con Julio Abreu. También en 2025 estrenaste un EP con 4 piezas originales. Entonces, bueno, vi que utilizan diferentes instrumentos, están con los sintetizadores, pero veamos así por partes. Gabriela, cuéntanos un poco de cómo fue este camino hacia la música electrónica y después vamos contigo, Saúl. Sí, creo que sí, pues en mi caso, bueno, en la licenciatura en composición, ahí en la Superior de Música, los 5 años llevamos música electroacústica. Ahí tomé clases con Carol Charguerón y pues ella prácticamente fue la que nos mostró toda esta parte, digamos, más técnica. Y también antes de entrar a la escuela estuve estudiando con el maestro César Juárez Joyner, que también pues me fue introduciendo un poco a este mundo, ¿no? Escuchando, por ejemplo, a algunos compositores como Edgar Varese, a Pierre Henry. Ya con Carol conocí a algunas compositoras como Daphne Oram, como Eliane Radic, que es actualmente de mis favoritas y de quien también me baso mucho para pues componer en este sentido pues muy como meditativo, algo más como una transformación meticulosa. Y pues prácticamente fue gracias a eso que pues estuve ahora sí que con este mundo de la electrónica y también por un lado de la improvisación, ¿no? Que digamos para mí Codex es este punto en el que puedo conjuntar ambas cosas, ¿no? Tanto la improvisación como la parte de la electrónica. Muy bien, y tú, Saúl, cuéntanos un poco de tus inicios. Pues yo creo que mucho de lo que he aprendido y de mi camino ha sido un poco autodidacta. Me acuerdo que hace muchos años, como por el 2014 o 13, yo empecé como a buscar cómo poder grabar mi propia música, ¿no? O sea, como que no sabía cómo hacerlo, empecé a investigar en internet y me compré una interfaz y yo no tenía idea en ese momento de que era una interfaz ni nada. Pero esa interfaz traía una prueba de Ableton Live, el 9, y empecé a aprender a usarlo. O sea, la verdad es que yo aprendí a usarlo muy autodidacta con los tutoriales que traía el propio programa. Y bueno, a partir de meterme ahí como en ese mundo de la producción y todo eso, pues fui como descubriendo, ok, existen también los sintetizadores y todo esto. Entonces como que me fue llamando la atención, empecé a ir buscando, investigando, y luego yo estudié ingeniería. Entonces en ingeniería veía cosas de electrónica, cómo armar circuitos,
señales electromagnéticas y demás, y entonces como que ahí fue también un momento de, pues como un descubrimiento, ¿no? Como que, ok, se puede, o sea, como que tiene que ver todo eso de los sintetizadores, la producción, las ondas con lo que estoy estudiando en la carrera y así, entonces fue ahí como un poco un choque de esos dos mundos. Y bueno, a partir de ahí también he estudiado otras cosas. He tomado clases de piano, con Gaby tomé unas clases de composición también. Y pues ya en algún momento dijimos, no, pues deberíamos hacer algo entre los dos, ¿no? Ya para ver qué podemos sacar juntos. Órale, pues qué bonito, me gusta cada camino, cómo van creando esta nueva historia por medio de lo que sucedió, ¿no? En cada uno de sus proyectos, de su trayectoria. Y a mí se me hace muy importante también resaltar en las entrevistas esta cuestión del apoyo. El apoyo quizá en la familia, el apoyo justo como decías con maestras, maestros, no sé, como estas redes entre amistades también. ¿Cómo ha sido para ustedes el poder llevar a cabo Codex, también teniendo el apoyo desde antes de poder juntarse? Gaby. Pues esa es una buena pregunta porque, bueno, justamente como mencionaba Saúl, nos conocimos por esa parte, ¿no? De las clases, y nos empezamos a hacer muy amigos y pues vimos que teníamos este interés común de la música nueva, la música electrónica, la experimentación, y justamente en la pandemia de broma dijimos como, literalmente esa fue nuestra frase, saca el jamcito, ¿no? Y empezamos a improvisar en salas de grabación, y pues vimos que nos congeniábamos muy bien, que los instrumentos que teníamos y las ideas iban fluyendo. Nos gustó bastante, yo creo que también por esa amistad que tenemos, ¿no? De que ya nos conocemos de hace varios años, y también pues ese punto de, primeramente el apoyo entre los dos, ¿no? De decir, bueno, vamos a buscar un punto medio, vamos también siempre, a mí me gusta mucho eso de este proyecto, que los dos siempre buscamos la colaboración y la cooperación, ¿no? Es decir, nunca es como que yo diga, Saúl va a trabajar más, o que Saúl diga, Gaby va a hacer más, sino que siempre entre ambos nos vamos dividiendo la carga de trabajo. Es decir, mientras tú haces esto, yo hago esto otro, ¿no? Entonces los dos siempre estamos como que trabajando, proponiendo, buscando cosas que nos convengan a los dos. Si vemos que de repente algo ya es más difícil para el otro, por decir así, pues vamos pensando cómo contrarrestar esa parte. Y entonces yo creo que eso es un punto fundamental, ¿no? Hablando de esta cuestión del apoyo, creo que eso es lo principal, ¿no? Que tenemos el apoyo mutuo, el uno con el otro, y luego también tenemos, pues ahora sí que el apoyo de las amistades, ¿no? Por ejemplo, es decir, que nos van a ver, nos llegan a los eventos, nos compran un sticker, comparten lo que estamos haciendo. La verdad es que eso nos ha ayudado bastante, y por supuesto pues voy a mencionar pues el apoyo tuyo, Steph, ¿no? Que también estamos en una red de periodistas, y que eso al mismo tiempo a nosotros nos ayuda mucho a poder visibilizar lo que estamos creando, ¿no? Como fue también el caso de Karina, que nos hizo también una entrevista, y creo que esa red de apoyo poco a poco va generando una cadena de sucesos que van logrando que esto siga avanzando. Regresamos para seguir hablando sobre las mujeres que en conjunto forman Frecuencia Sorora. Continuemos escuchando sobre el trabajo y la lucha de las mujeres que crean Frecuencia Sorora. Gracias por permanecer en Frecuencia Sorora. Hablando de Karina, voy a tomar algo que mencionó justo en esta nota para Sonoridad, que lleva como título Codex, Sonido, Imagen y Experimentación en Tiempo Real, y mencionó la construcción de su EP debut, homónimo, de 6 piezas, fue un proceso autogestivo. Se grabó en el estudio casero de Castillo y nació de sesiones que partieron de la improvisación libre.
Entonces, Saúl, platícanos un poco de este trabajo, de cómo fue la producción de este EP, porque ya nos estabas platicando de tu interacción autodidacta con la música, así que cuéntanos un poco de este proceso. Sí, el EP creo que nació también muy orgánicamente porque empezamos haciendo como 100% experimentación libre. Llegábamos así a las salas de ensayo, como decía Gaby, llegábamos y ahí veíamos que iba saliendo, ¿no? Así, sin tener un plan inicial, sin llevar cosas preparadas, iniciamos así. Después de ahí eso fue evolucionando un poco a irle dando más estructura a los sets que presentábamos. Y así poco a poco con los ensayos que hacíamos y las veces que nos presentamos en diferentes lugares, fuimos armando un set ya mucho más estructurado. Hasta que llegó el momento en el que yo le dije a Gaby, bueno, pues creo que el set que tenemos ya tiene como una forma pues más definida, a pesar de que sigue teniendo la parte de la experimentación en tiempo real y todo, ya tiene una estructura más definida, ya sabemos más o menos por dónde vamos, cosas que tenemos preparadas y demás, ¿no? Entonces ahí yo le propuse a Gaby que deberíamos grabar una versión de estudio, porque grabar ese álbum ha sido algo que nos ha ayudado, porque tal cual tener ya en plataformas algo grabado, algo como una carta de presentación, creo que nos ayuda bastante como proyecto. A partir de ahí nos empezamos a poner de acuerdo, yo le dije, no tenemos como que gastar nada, ¿no? O sea, lo grabamos en mi estudio, ahí hacemos toda la producción, todo entre tú y yo, y así, por eso es totalmente autogestivo, ¿no? O sea, realmente todo lo hicimos con los recursos que ya teníamos, los recursos que nosotros mismos fuimos generando, y pues nos hacíamos el tiempo ahí en las agendas, ¿no? De que, ok, grabamos así. Había días que sí nos pasábamos así, no sé, 8 horas grabando ahí un rato, ¿no? Y fue un proceso muy padre, o sea, a mí me gustó mucho esa colaboración, porque como dice Gaby, creo que nos complementamos mucho, ¿no? Como que hay cosas que ella sabe hacer mejor, hay cosas que yo sé hacer más, entonces es como, ok, yo hago esto mientras tú haces esto, y ahí vamos, pues sacando adelante el proyecto, o sea, todo eso ha sido justo un proceso muy colaborativo. Regresamos para seguir hablando sobre las mujeres que en conjunto forman Frecuencia Sorora. Continuemos escuchando sobre el trabajo y la lucha de las mujeres que crean Frecuencia Sorora. Gracias por permanecer en Frecuencia Sorora. Seguimos conversando con Codex, dúo conformado por Gabriela Maravilla y Saúl Castillo. Qué bonito, me gusta que se complementen de esa manera, y creo que así es la construcción de manera social, ¿no? Es muy bello el poder darnos estos espacios, estos lados para crecer en conjunto, y se me hizo también muy importante la mención este foro Kentucky, que le hacen justo, pues como de alguna manera decirlo, un homenaje, ¿no? Con esta canción que viene en su EP, y hablando de estos espacios que también son necesarios, no nada más las redes de apoyo, no nada más los espacios de difusión, las redes de periodismo, sino también lugares donde se presenten, ¿no? Porque también es muy importante y es necesario y es lo fundamental de la música, el que vaya la gente y escuche y tenga esta conexión de esa manera. Entonces, pues acá en Colima, de alguna manera yo podría pensar, en la Ciudad de México ya está la vida resuelta, ¿no? Pero también hay unas luchas que a lo mejor desconocemos, y pensar, bueno, está muy centralizado el arte, está muy centralizada la cultura, la música, allá hay más espacios, allá se puede tocar de diferentes géneros, etcétera, pero también existe todavía esta lucha. Entonces cuéntenos un poco de esta cuestión de Kentucky, de estos foros, de la necesidad de tener estos espacios. Bueno, voy a tomar la palabra. En mi caso, lo que yo encuentro es muy interesante lo que mencionas, porque en la ciudad, si bien sí hay muchas oportunidades, por ejemplo, de presentar proyectos, precisamente porque hay
ahora sí que de cierta forma un hervidero de espacios, también existe mucha competencia, es decir, en la ciudad hay muchísima oferta cultural y es muy importante mencionar esto que tú decías, ¿no? Está centralizada. Gran parte de esta oferta cultural está del centro de la ciudad para abajo, ¿no? Entonces encontramos algunas regiones, por ejemplo, la zona oriente, la zona norte, la zona nororiente, que a veces están de alguna forma, pues, no sé si decir sea correcto marginadas, pero por lo menos están levemente excluidas de esta oferta cultural que ocurre en las grandes colonias de la metrópoli, ¿no? Entonces creo que ese es un reto también, porque nosotros pues casi siempre siempre nos hemos logrado presentar en estos espacios, ¿no? Que están más hacia las orillas de la ciudad y que muchas veces son también autogestivos, ¿no? Entonces sabemos muy bien que la parte autogestiva pues siempre implica un gran esfuerzo, porque en nuestro caso como artistas tenemos que hacer todo, ¿no? Como decía Saúl, desde la producción, la creación, la gestión, la difusión, o sea, tenemos que hacer todo, ¿no? Absolutamente para que esto salga adelante. Y justamente también en uno de nuestros conciertos, antes de consolidar Codex como tal, pues tuvimos que incluso meter dinero, ¿no? Para pagar un lugar, para pagar a los músicos y hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces también nosotros casi siempre tenemos que pagar carteles, pagar un poco de difusión en Facebook, por ahí buscar a ustedes, ¿no? Que es muy importante que nos ayuden a difundir. Y la verdad es que nos ayuda muchísimo en ese sentido, ¿no? Y creo que otra cosa también que es importante de mencionar al respecto de, pues ahora sí que de esta escena, pues mucha gente prefiere ir a ver algo que saben ya de qué se trata, ¿no? Obviamente van a preferir ver un recital de piano clásico o una ópera, que a lo mejor, si bien no se saben exactamente cómo es el libreto, pues ya tienen una idea de qué es lo que va a pasar, ¿no? Nosotros hemos recibido muchas veces el comentario de, bueno, los aceptamos, pero no sabíamos exactamente qué íbamos a escuchar, no sabíamos qué iba a pasar. Afortunadamente a mucha gente le ha gustado, hemos recibido comentarios, bueno, de sorpresas positivas, afortunadamente, pero también eso es algo con lo que un artista, digamos, independiente tiene que luchar, ¿no? Porque es, bueno, quién sabe qué va a pasar, ¿no? Vamos a ver qué sucede, ¿no? Y por supuesto, hablando también de estos espacios autogestivos, pues también se da la otra cara, no todo es positivo, ¿no? Hay momentos en los que nosotros hemos tenido que tocar en lugares que realmente no nos están dando un apoyo, ¿no? Su apoyo, entre comillas, es, bueno, no te voy a cobrar el espacio, pero tú tienes que hacer todo, ¿no? Difusión, gestión, administración, etcétera. Y aún así nosotros tenemos que darles una parte, ¿no? de nuestros ingresos, aunque el espacio realmente no nos haya aportado una ayuda como tal, ¿no? También se da el caso de que llegas a ciertos espacios y no hay una organización interna, ¿no? La persona con la que te comunicaste no está en ese espacio físico, o no le comunicó a los demás que íbamos a tocar, o nos cancelan de última hora, nos acaba de pasar también, ¿no? Entonces, justamente eso también es como algo que un artista independiente tiene que atravesar, ¿no? Que muchas veces estos espacios no están conscientes de las luchas que tiene que hacer el artista para poder llegar a un sitio, ¿no? Y a veces ellos consideran que prácticamente te están haciendo un favor por darte un espacio, ¿no? Y digamos, sí es un apoyo, pero tampoco es como que tengan que comportarse de una forma irrespetuosa con el artista. Es decir, si el artista ya puso su agenda y ya puso su espacio, sus recursos, pues respetar ese momento, ¿no? Creo que eso es algo que también se tiene que mencionar, ¿no? Afortunadamente no ha sido la mayoría de nuestras experiencias, porque sí hemos tenido experiencias muy gratas y hemos colaborado con otros artistas que también tienen sus propios espacios autogestivos, y afortunadamente de ahí han salido muchas cosas, pero también es otro punto, ¿no? Que a veces uno se puede llegar a encontrar en la ciudad, ¿no? Seguramente en otros estados también, ¿no? Que pues no hay un ingreso, no hay una paga, a veces todo lo que obtienes es por tu propia mercancía, que también es nuevamente algo que Saúl y yo hemos estado haciendo, y donde también tienes que invertir algo de ti para que esto siga avanzando, ¿no? Y creo que eso es también un mensaje que pues le podríamos dejar a los demás, ¿no? Que de algún punto vas a tener que hacer una inversión, pero confiar en los espacios, en la gente, rodearte de personas que estén dispuestas a apoyar esta escena y que también la vean de esa forma, ¿no? Como un lugar de respeto, de integración y de colaboración.
Saúl, ¿quieres agregar algo? Muchas veces sí es difícil simplemente el llegar al lugar, ¿no? O sea, como que llevo un montón de cosas, todo el equipo y eso, y como que, pues, creo que por parte de los espacios es importante, si bien no tenemos como una recompensa, digamos, económica, pues tener como un espacio amable, ¿no? O sea, llegar y tener una buena recepción, alguna ayuda, algo, creo que eso es algo también, pues que se agradece mucho, ¿no? Cuando pasa, porque, pues sí, como dice Gaby, siempre tenemos alguna dificultad, hay cosas que no son tan fáciles de llegar, de lograr hacer como artistas independientes. Pero pues sí, hemos tenido experiencias buenas, hemos tenido apoyo de amigos, de familia, lugares que nos han recibido muy bien también. Entonces, pues creo que también hay que ver el lado bueno de las cosas, ¿no? Sí, ay, qué coraje. Me da mucho coraje que no exista el respeto, de verdad. Pero bueno, pues espero que las cosas vayan cambiando poco a poco, que las generaciones estemos como viendo lo que no queremos para las siguientes y que de esa manera vayamos creciendo, ¿no? Y bueno, pues hablando también de este asunto de improvisación libre, esta cuestión se me hace muy bello el poder tener la facilidad de componer, de conectar con la música, con los instrumentos y luego también con la gente, ¿no? Justo hice una entrevista con una artista de acá de Colima que se llama Nelú y me platicaba su historia de cómo había sido su crecimiento musical con las escuelas y decía, es que yo nunca tuve la idea de que fuera música clásica, ¿no? Y que me tuvieran que decir, tienes que tocar esta pieza tal cual lo tocaron hace varios siglos y tiene que quedarte idéntica. Y para ella era un conflicto, ¿no? Porque desde antes ella, sin saberlo o inconscientemente, lo que buscaba era su propia voz, su propia música, su composición. Entonces veo en esto de la improvisación libre, pues esta facilidad, ¿no? Me gustaría también que nos compartan cómo fue para ustedes el poder llegar a esto entre ustedes, porque una cosa es que alguien lo saque de manera individual, pero ahora complementarlo, o sea, que son dos personas y que, mira, esto va así y esto va así. O sea, ¿cómo han sido estos procesos creativos para ustedes? Para nosotros por lo menos salió un poco natural porque las primeras veces que nos juntamos para tocar no llevábamos así ningún plan, o sea, fue llegar a hacer lo que se nos ocurría en el momento y ver cómo fluía. Y fue ahí como que nos dimos cuenta que fluía bien, ¿no? O sea, como que nosotros de alguna forma también nos sorprendimos un poco de eso porque incluso esas primeras sesiones tenemos algunas en YouTube y a veces las reviso también para ver cómo hacíamos antes. Y a mí me gusta, no sé, como que creo que se siente una buena interacción, ¿no? Entre los dos. Eso fue inicialmente y ya después cuando le fuimos dando estructura y todo eso, pues ya hay cosas que tenemos preparadas, hay ciertas secciones que ya sabemos más exactamente cómo son. Entonces, al mismo tiempo, como ya conocemos un poco más nuestro propio set, nuestra música, pues ya tenemos una idea de hacia dónde movernos, ¿no? Cada quien, como qué va a hacer alguien, qué hace Gaby, qué hago yo y cómo nos complementamos. Entonces creo que ha sido así como ha crecido. No sé si quieres agregar algo, Gaby. Sí, pues creo que estoy de acuerdo con esa idea y también algo que pienso es que realmente como surgió nuestro proyecto fue más como una experimentación sonora, ¿no? Así de vamos a probar cómo suenan estos sintetizadores juntos. No fue tanto como ir en contracorriente de la música clásica, sino más bien como vamos a probar esto, ¿no? A ver qué sale.
vamos a escuchar los sonidos. Literalmente fue como nació de pues compartir, experimentar, explorar cosas, y creo que también por eso mismo fue fluyendo, ¿no? Porque no íbamos tanto como que no sale igual, sino más bien era como, bueno, no teníamos ninguna idea, sino vamos a ver qué sale, ¿no? Vamos a escuchar esto, vamos a ver cómo se combinan estos sintetizadores, y era también un poco como, mira, yo tengo este sinte, tú tienes este, a ver, vamos a ver cómo funcionan, está muy loco, mira, este es analógico, este es más así, tengo estos en la compu. Entonces fue más como compartir un poco esa parte y probar, ¿no? Cosas. Entonces creo que eso también le dio esa forma que actualmente va teniendo el dueto. Regresamos para seguir hablando sobre las mujeres que en conjunto forman Frecuencia Sorora. Continuemos escuchando sobre el trabajo y la lucha de las mujeres que crean Frecuencia Sorora. Bueno, hablando también de cómo fueron componiendo el EP, ¿no? Porque, no sé, sí me llevaba a unos estados de, bueno, estoy tranquila y de pronto, ¡fum!, ¿no? Ya estaba, no alterada, pero sí como que me gustaba esa adrenalina que surgía en mí, como de pronto estar escribiendo, porque me gusta mucho justo la música electrónica para concentrarme, y estoy así escribiendo algo y de pronto la música, no sé ni cómo mencionarla, pero pues sí, como más enérgica, me ayuda todavía a exponer mejor las ideas y luego regresar como un estado de calma. O sea, esa parte, esa curaduría que realizaron para este EP se me hizo increíble. No sé si quisieran agregar también esa cuestión, cómo fue teniendo ya las piezas, cómo fue haciéndose pues esta curaduría. Sí, fue un poco cuando ya teníamos las piezas armadas, ya teníamos una idea de cómo funcionaban. Después los títulos también fueron saliendo poco a poco. Fue así como, bueno, ¿esta cómo le ponemos, no? Por ejemplo, hay una que se llama Saúl's House, y eso literalmente lo hicimos en el estudio de Saúl, y fue una improvisación que hicimos ahí. Dijimos, pues, ¿cómo le ponemos? Pues así, ¿no? Y la de Kentucky fue porque la estrenamos ahí en el Kentucky, fue uno de los toquines más chidos que tuvimos, y cada una fue obteniendo como un título a partir de una anécdota, ¿no? Que van teniendo. Entonces, cuando ya teníamos más formadas las piezas, ya sabíamos cómo se comportaban, pues fuimos viendo, ¿no? Y yo creo que ahí, por lo menos, un poco a título personal, creo que sí nos basamos más o menos en las estructuras clásicas, ¿no? Porque siempre una sonata es A, B, A, ¿no? Tenemos un tiempo rápido, uno lento, uno rápido. Algunas piezas tienen una obertura, una introducción que es más tranquila. Entonces yo creo que ahí sí fuimos un poquito más clásicos, pero al final fue cuando ya teníamos este set que dice Saúl, ¿no? Que ya tenía como una estructura, ya sabíamos cómo iban las piezas, qué iba a hacer cada quien. También nos vamos acordando más o menos, o vamos haciendo apuntes, ¿no? De, bueno, aquí vamos a hacer este sonido, aquí estas perillas, etcétera, ¿no? Cosas de ese estilo. Oigan, y aquí también ustedes utilizan visuales. Ahí, ¿cómo fue esta cuestión de trabajarlos y de unirlo con la música, Saúl? Pues eso lo hicimos también un poco para darle una dimensión extra al proyecto. Yo estuve en un curso para hacer visuales con código en la Casa del Lago, y cuando estuvimos en ese curso, simultáneamente había un curso de música con código, pero era otro grupo, otros alumnos y demás. Entonces mi profe de visuales y el maestro de música con código se hablaron y dijeron, oigan, pues para la clausura hay que juntarnos y que mis alumnos hagan la música y los tuyos hacen los visuales y hacemos un evento juntos. Entonces hicimos ese evento ahí en la Casa del Lago, y llegando así en ese mismo día nos juntaron, ¿no? Como que nos pusieron en pareja. Bueno, a ti te toca con él y a ti con él y ya. Entonces ese día yo hice los visuales en vivo ahí
un compañero que había hecho música con código. Y creo que de ahí surgió un poco la idea, ¿no? Como, ok, o sea, si ya estamos haciendo música y agregarle visuales, justo como que le da una dimensión extra, ¿no? Como otra profundidad. Después un día, en un concierto que hicimos, intenté hacer los visuales en vivo, pero no, está imposible. Necesito otro cerebro y otras 2 manos para poder hacer la música y los visuales en vivo al mismo tiempo. Entonces, ahí le dije a Gaby, no, ¿sabes qué? O sea, me gusta la idea de los visuales, pero mejor hay que llevarlos ya preparados porque, o sea, de plano no se puede. Entonces, yo preparé una serie de visuales, los fui grabando, los edité un poquito y son los que podemos cuando tocamos. También, el cómo se conjugan con la música siempre varía un poco, porque a veces cambiamos el orden del set o a veces, pues también como estamos improvisando, el set no siempre dura exactamente lo mismo, o cada canción no dura eso. Entonces interactúan de manera diferente con los visuales cada vez que tocamos. Y eso también creo que está interesante. Bueno, a mí me gusta cómo se conjuga. Ay, pues me encantó mucho conocerles, saber que está este proyecto. Ojalá que en algún momento pudiéramos verles aquí en Colima, estaría genial. Y bueno, pues Saúl Castillo, Gabriela Maravilla, me dio gusto tener esta charla. Ya para terminar, cuéntenos cómo seguirlos, en dónde podemos escuchar la música. Claro que sí, pues muchas gracias a ti, también nos encantaría estar en Colima. De hecho, una de nuestras metas es poder salir de la ciudad, esperamos pronto se logre. Y pues bueno, nuestras redes, en Instagram estamos como @codex_exp, en Facebook como Codex Duo. También tenemos ahí en el Instagram otras ligas donde pueden encontrar nuestro álbum en Deezer y otras plataformas. Próximamente vamos a subir a SoundCloud. También tenemos nuestro Bandcamp como Codex-exp. Y pues ahí tenemos nuestras ligas también a YouTube. Entonces ahí pueden encontrar nuestro álbum. Perfecto. Gabriela, Saúl, ¿quieren finalizar con algo? Pues yo también te agradezco. Sí, muchas gracias por la entrevista, por el espacio. Estamos muy contentos de estar aquí. Gracias por escuchar Frecuencia Sorora, una producción de Estefanía Hernández para Universo 94.9 en colaboración con CIMAC Radio. Recuerden sintonizarnos la próxima semana para conocer el camino que han trazado las mujeres de la industria musical para conformar una frecuencia sorora.